Les doy la bienvenida a esta conferencia. Los conferencistas de esta tarde son el señor Santiago Trujillo, quien tendrá acompañamiento del señor Chucky García. El nombre de la conferencia es Una gestión creativa para la música en tiempos de pandemia. Trata un poquito de cómo se están manejando las oportunidades, los retos, los desafíos que están enfrentando los diferentes músicos y el mercado en sí musical en estos tiempos de COVID-19. Les doy la bienvenida. Al finalizar con el señor Santiago, les damos un tiempo para que puedan realizarle las preguntas al señor Santiago. Lo mismo cuando intervenga el señor Chucky, y al finalizar con nuestro amigo Iván Benavides, que también le daremos un espacio para realizar preguntas. Señor Santiago, le cedo el turno. Bienvenido y muchas gracias por la participación. Vale, Rosana, muchas gracias. Primero darles un saludo a todas y a todos. Es un gusto siempre, pues bueno, visitar. Me gusta mucho más visitar a San Andrés de manera presencial, por supuesto. Amo esas islas, tanto San Andrés como Providencia. Reconozco en ese territorio un enorme potencial creativo, un enorme talento artístico, una matriz de desarrollo musical muy poderosa, tanto desde la perspectiva de los ritmos, de la tradición antillana, creol, como de estas nuevas fusiones y experimentos que cada vez que voy a estas islas, bien en plan de vacaciones, en plan de descanso, o también cuando he ido a dar diplomados, talleres, conferencias, pues me sorprenden por la enorme capacidad de interpretar y reinterpretar y de dialogar creativamente con todos los ritmos que están hoy, digamos, marcando un pulso importante en el mercado de la música nacional e internacional. Entonces, digamos, creo que si hay algo que uno pueda decir de San Andrés, además de ese lugar común de sus playas de los 7 colores, creo que tiene que ver también con esos ritmos tan potentes y con esa tradición cultural que se define en lo gastronómico, en lo danzario, que se define en una lengua poderosa y que se define sobre todo en unos ritmos y en una expresión musical absolutamente potente y poderosa. ¿Qué es la gestión creativa de la música? Y antes de eso, pues explicar un poco qué se entiende cuando se habla de gestión creativa. La gestión generalmente cuando se plantea tradicionalmente se entiende como esos agentes, promotores que se dedican de manera sistemática o a la promoción, a la difusión, a la divulgación o a la administración de bienes, servicios y productos culturales. Muchos de ellos, digamos, traducidos en agrupaciones, cantantes, músicos, coreógrafos, cineastas, se vuelven entonces, en algún momento eran entendidos como una especie de intermediarios, de administradores, de relacionistas públicos. Ese concepto, que es un concepto bastante ya, digamos, echado a perder y bastante antiguo y que correspondía a una visión muy, digamos, poco interesante de la gestión de las artes en los años 70, 80, ha venido evolucionando en un papel cada vez más estratégico y cada vez más definitivo de la gestión como un escenario de profunda creatividad, porque finalmente la gestión es, de un lado, la que permite la articulación y relacionamiento estratégico entre distintos agentes, entre los distintos niveles de creación, entre distintos espacios de circulación, entre distintas estrategias de distribución de los contenidos culturales. O sea, no solamente se debe ser creativo para componer una canción, se debe ser creativo también para distribuirla, para promocionarla, para divulgarla, para apropiarla, se debe ser creativo para venderla, se debe ser creativo para poner esa canción y la persona o la agrupación que hace esa canción o que saca, digamos, un trabajo discográfico para poderlos, digamos, incorporar a unos circuitos pues cada vez pues, más profesionalizados, cada vez en muchos casos cerrados. Y en ese sentido, pues cualquier, digamos, competencia que el gestor tenga en la resolución creativa de estos retos, pues va a ser muy importante. Luego hoy no se le exige solamente creatividad y talento a quien produce en términos estéticos, artísticos, la obra artística, la pieza musical, sino también a quien tiene las labores de manejar, agenciar, promocionar, distribuir y si se quiere mercadear los productos artísticos y culturales, y para el tema que nos invita hoy, todo el asunto de la música. Yo quiero empezar por un contexto. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que está pasando en la pandemia?
Es un contexto bastante dramático, seguramente Iván más adelante y Chucky, que lo viven día a día desde pues, sus responsabilidades públicas y privadas y dentro de, digamos, los dolores de una cantidad de agrupaciones, empresas, promotores, agentes, managers, agencias de booking que hoy se están viendo realmente en dificultades complejas como nunca antes habíamos tenido. La industria de la música, como todas las industrias de la cultura, por cuenta de la cuarta revolución tecnológica, la cuarta revolución industrial, habían venido teniendo en distintos momentos en los últimos 20, 30 años unos cambios drásticos en sus sistemas, esquemas de distribución. Básicamente eso dado por la transformación de los soportes en los que se vendían, se comercializaban y se monetizaban los bienes culturales. Entonces pasamos de los libros como un objeto que se imprimía y de una industria editorial muy fuerte a cada vez más a la gente leyendo en las pantallas. En la televisión hemos pasado de una televisión abierta, de una enorme producción nacional con unas cuotas de pantalla definidas a la llegada de las plataformas OTTs que están, digamos, generando unas nuevas dinámicas y rituales de apropiación de los contenidos y de consumo de los contenidos audiovisuales. Y eso mismo que ha pasado en el libro, que ha pasado en la televisión, que ha pasado en casi todas las artes, pues pasó en la música más o menos a finales de los 90 y principios del siglo XXI. Es cuando dejamos, digamos, de tener el CD, el DVD como prenda, digamos, de intercambio y de monetización de la industria, a hacer, digamos, un tránsito a otros modelos y a otras modalidades, muchas de ellas amparadas en lo que uno llamaría el servicio performático, el concierto, la participación en grandes eventos, la circulación, digamos, en teatros, en festivales, en distintos equipamientos, en distintos eventos, pero también a la transformación, digamos, de la industria musical hacia, diría yo, como la posibilidad de vender ya no solamente canciones, sino de vender proyectos artísticos en cabeza de artistas que ya no solamente tienen un discurso musical, sino que cada vez van desarrollando otros discursos que constituyen una obra que tiene una narrativa propia. Entonces ya no solamente es la canción, ya no solamente es el álbum, ya no solamente es la producción discográfica, sino que también es alrededor de eso el discurso de una banda, el discurso de unos cantantes, la mirada y la perspectiva que tiene esa agrupación, esas canciones y esos personajes que están allí del mundo y cómo esa visión del mundo se articula con toda su puesta en escena, con todo lo que hacen además de la música. Entonces se vuelven proyectos mucho más complejos y lo vamos a ver más adelante, donde todo lo que tiene que ver con las narrativas convergentes, las estrategias transmediales, van adquiriendo seguramente para los retos que nos pone hoy la pandemia una significación importante. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Hay un decrecimiento dramático del sector. Desarrollo anticipa más o menos en la última valoración que hizo, creo que no se han atrevido a publicar nada más en los últimos 2 meses, pero dicen claramente que de todos los sectores de la economía, el que más va a sufrir después de esta pandemia es el del entretenimiento y la cultura, y desde ya están anticipando un decrecimiento o un crecimiento negativo del 11 al 13%. Además de eso, si las cifras generales de desempleo en el país están cercanas al 24.5-25%, estamos nosotros pensando en una reunión que hacemos de maestrías de gestión cultural, calculando que el desempleo en el sector cultural podría estar cercano al 32-34%. Y estamos hablando del desempleo de los pocos trabajos formales que existían en el sector, porque todos sabemos que un gran porcentaje de los trabajos que ofrecemos en el sector cultural y particularmente dentro del sector cultural, en el subsector de las artes escénicas, donde es protagonista la música, son trabajos informales o, digamos, de un nivel de formalidad bastante difuso, bastante complejo. Entonces, primero hay una crisis de empleo, hay una crisis económica de distribución, promoción, divulgación y circulación bajo, digamos, los esquemas tradicionales, teatros, venues, festivales, etcétera, etcétera. Pero mientras eso está sucediendo, curiosamente la pandemia disparó el consumo de música por Internet, disparó el consumo y el lanzamiento de distintos contenidos musicales por Internet, con el agravante, diría yo, que casi, no sé, Chucky me podrá corregir más adelante, entre el 96 y 97% de esos contenidos no tienen ningún tipo de reconocimiento económico, no se monetizan, sino que hicieron parte un poco como de los himnos de entusiasmo y también como, diría yo, como esa manifestación poderosa de compromiso social que los músicos tuvieron frente a lo que
a lo que debían decir y debían cantar en un momento tan complejo que por desgracia para todos nosotros aún no ha terminado. Entonces hay un decrecimiento del sector que está entre el 11% en ingresos y más o menos el 30% en empleo. Tenemos un consumo digital sin monetización en un gran porcentaje. Todavía las estrategias de monetización son débiles y las que funcionan generalmente funcionan a través de plataformas que generan monopolios y que generan empleos y que generan ganancias casi siempre por fuera de Colombia, llegando al país y a los músicos y a los artistas colombianos, pues no siempre un dinero importante. Y de otro lado, pues hay también una crisis de los circuitos presenciales de apropiación y comercialización de la música. Los teatros están a punto de cerrar, los privados. Los teatros públicos llevan 6 meses sin ningún tipo de programación. Los festivales, al Parque Yachuqui les hablará de eso, pues no se hacen. Los festivales de las regiones no se están haciendo. Las fiestas patronales y las fiestas anuales de cada pueblo no se están haciendo. Y esos eran fuentes estables, digamos, o medianamente estables del trabajo de los músicos, pero eran además los espacios donde circulaba de una manera gigante y poderosa la música. ¿Qué nos queda? Digamos, las emisoras comerciales, públicas, educativas, etcétera. Nos quedan los canales de televisión abiertas y algunas plataformas de Internet que no estaban muy bien desarrolladas, pero que han aprovechado esta pandemia para desarrollarse. Algunas de ellas inclusive con emisoras digitales muy interesantes que venían funcionando antes de la pandemia de una manera bastante residual, bastante underground, pero que Mixticios, Radio Mixticios, no sé, ahorita Chucky tal vez nos podrá recordar más de este tipo de radios, pero que en cualquier caso tenían o tienen unos nichos de público bien consolidados, pero no masivos, todavía unos nichos de público muy pequeños. Entonces nos coge la pandemia con un desarrollo digital en el campo musical bastante débil, con unas plataformas de propiedad de gestores y empresarios colombianos todavía muy incipientes y en un momento inicial de desarrollo, y unas, digamos, lógicas de comunicación y de performance, por decirlo así, digital, absolutamente, digamos, por explorar en los músicos. O sea, nos habíamos dedicado casi tanto en la política pública como en todos estos circuitos de mercados, incluyendo el que hacen en las islas. No sé si Chungo lo siguió haciendo, no tengo ni idea, pero en cualquier caso nos dedicamos un poco a relacionarnos entre eso que antes era la presencialidad y hoy nos vemos abocados a un mapa que no conocemos muy bien y que nos genera una enorme incertidumbre. Algunas cifras para entender un poco esto que estamos hablando. Hablo de las cifras hasta el 2018 porque creo que entre el 2019 y 2020 ha habido una especie de fractura en la trazabilidad porque con la llegada de las visiones de la economía naranja se ampliaron tanto los sectores que las mediciones que se hacían antes entre el 2005 y el 2018 ya pareciera que son muy difíciles de comparar o por lo menos de discriminar la información con lo que se está publicando ahorita. Pero aquí más o menos ustedes se dan cuenta para que entendamos el nivel de informalidad de nuestro sector que apunta al 4.43%. Estoy seguro que la música produce mucho más dinero. Esta es una gráfica de lo que produce el dinero cada uno de los sectores para el año 2018. El sector audiovisual reporta el 43%, digamos, de la participación económica del sector de las industrias culturales tradicionales, seguido del sector editorial con el 19.32%, del sector editorial con el 21.9%, seguido de la educación cultural con el 19.32%, y después por allá bastante más abajo, la música con el 4.43%. O sea, todavía la participación económica de nuestro sector o del sector musical en la economía general de las industrias culturales en el país seguía siendo bastante bajo, o por lo menos el sector formal de la música. O sea, yo creo que este cuadro que nos muestra es la enorme informalidad de la música y cómo eso hace que sea difícil generar niveles de monetización mucho más amplios, porque si somos informales nunca vamos a tener la capacidad organizativa y la estructura funcional para poder manejar grandes recursos, para poder agenciar grandes proyectos. Entonces creo que ahí es una cosa importante que vale la pena que analicemos. ¿Por qué tenemos hasta el 2018? Y pues creo que este cuadro se ha podido venir cambiando, pero creo que las proporciones siguen un poco igual. Aquí está en la misma, en los mismos 2015, 2016 o 2017, la participación ya en el mercado laboral. Si se darán cuenta, las artes visuales, la música, las artes escénicas son unas enormes generadoras de empleo, así sean apenas el 4
o entre las artes escénicas y la música no suma más del 6% del total de los recursos que se producen en el sector. Es uno de los sectores con el del diseño y con el de educación cultural que generan más empleo. Mientras que los dos sectores que generan más dinero no son casualmente o necesariamente los que generan más empleo, los libros y las publicaciones y los audiovisuales. Ustedes miran ahí claramente entonces más o menos como en el sector de las artes visuales y la música, para el 2017 contábamos más o menos con 41.500 trabajos formales en Colombia. Una cifra muy pequeña para un país que canta, baila, toca, en donde tanta gente se expresa musicalmente, en donde hay tantos proyectos musicales. Sorprende que apenas tengamos 41.000 personas empleadas formalmente en el sector de la música y las artes escénicas. Esto es solamente para dar alguna contextualización que me parece a mí importante, porque finalmente cuando uno habla de cuál es la gestión creativa para la música en estos tiempos de pandemia, aparecen distintas fórmulas en el horizonte. Primero, hay un discurso institucional. ¿Me están escuchando bien, cierto? Muy bien. Vale. Sí, sí, estamos escuchando clarito, bueno. Vale, muy bien. Entonces, bueno, ahí se me fue preocupación, le escribí mal, pero digamos que en el mapa, digamos, general del país hay varios discursos que yo diría que en vez de complementarse y articularse, se están en este momento enfrentando y confrontando. Y no es gratuita esa confrontación. Por un lado, hay una fórmula que ofrece el gobierno nacional que se llama economía naranja. La economía naranja, si bien, digamos, puede evidenciar propósitos loables, importantes, interesantes, tiene unas visiones y unos enfoques que al menos pueden llamar al debate público y a la preocupación. Y lo digo es porque no creo que sea malo pensar en las economías de la cultura. Hay que pensar en las economías de la cultura. El Estado y las políticas públicas tienen un deber con la promoción, el fomento de las economías creativas. Lo que pasa es que hay muchas maneras de entender las economías creativas y muchos discursos, muchas miradas y muchas visiones para entender cuál es no solamente el papel del Estado con la promoción de las economías creativas, sino cuál es el discurso económico que hay detrás de la apuesta por promover, digamos, esa dimensión económica y monetaria de la cultura. Hay unas visiones mucho más, diría yo, neoinstitucionales, por poner una expresión académica, unas más revisionistas, unas mucho más, digamos, de unas economías, de un discurso económico más heterodoxo, y hay otras que claramente son neoliberales. Y en ese sentido, creo que hay hoy un debate clarísimo frente a cuál es el enfoque económico de la economía naranja. ¿Es un enfoque neoliberal, sí o no? Esa es una pregunta importante y creo que se responde fácilmente. La propuesta y los instrumentos que hasta hoy se han comunicado dentro de todo el agendamiento de los paquetes de mitigación a la crisis de la pandemia por vía del Ministerio de Cultura están siempre o bajo la intermediación de alguna, digamos, de alguna relación con entidades financieras, bonos naranja, etcétera, 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 o a través de la exención tributaria del pago de algunos impuestos o de la exención de algunas obligaciones tributarias de un sector que por ser tan informal, pues no es que se caracterice porque tenga una enorme tributación, pero además porque quienes tributan no siempre son los que necesitan las ayudas que se requieren y que son básicamente quienes producen las enormes, digamos, obras, canciones, etcétera, etcétera. O sea, creo que ahí hay un tema importante para pensar. En cambio, no hay una política muy clara frente al fomento sistemático del consumo y la apropiación cultural por parte de la ciudadanía, entendiendo la cultura como un derecho que debe garantizarse y sobre el cual se debe generar, digamos, una inversión pública, de gasto público, inversión pública fuerte que apalanque el emprendimiento privado, pero de otro lado también la apuesta de cómo generamos una formación y apropiación de públicos que permita tener una base social que quiera adquirir, comprar y consumir bienes y productos culturales, en este caso, productos musicales. Y ahí hay entonces algunas preocupaciones generales frente al enfoque de las medidas que se pueden tomar y frente a las estrategias que se pueden evidenciar en algunas apuestas de la política pública. De un lado, tenemos que cuidarnos de no caer en un extractivismo cultural. Y ustedes conocen muy bien eso desde San Andrés. A mí me gusta mucho porque pues, finalmente todos estos enclaves turísticos, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo, generalmente terminan por una o de otra manera siendo víctimas de algún tipo de explotación o de extractivismo cultural. Eso hay que tener mucho cuidado con eso.
Además, digamos, de esta lógica, por ejemplo, de un turismo de todo incluido versus un turismo que le apueste por la creatividad y el turismo creativo y cultural, hay una tensión poderosa, por ejemplo, en lugares como San Andrés, como Cartagena, como Santa Marta, en donde creo que el debate va muy bien sobre cuál es el carácter de la explotación cultural que se debe hacer, sobre las tradiciones y sobre las diversidades que componen y que tejen las relaciones culturales en los territorios. Entonces, lo primero es que hay que tener cuidado con una mirada extractivista de la cultura. La cultura se puede explotar, se puede exportar, se puede promocionar, eso es importante. Y para saber, y para no caer en el extractivismo cultural, hay que tener claro qué es lo comercializable de la cultura y de la música y qué no es lo comercializable de la cultura y de la música. Esa es una pregunta importante que hay que hacerse. De otro lado, es no caer en la transgenización de la cultura. Entonces, si lo único que hoy se está vendiendo en el mundo es reggaetón, y si esa es la única industria posible que existe en la música, y el modap es como no sirve, o la gente no reconoce cuál es la diferencia entre el modap y el reggaetón, o si es mejor el modap o el reggaetón, yo no voy a meter en ese debate, por favor, pero estoy haciendo aquí como una elucubración un poco para provocarlos. Entonces, si lo que se vende es el reggaetón y el reggaetón habla de temas, no sé, que pueden vulnerar para algunas personas los discursos de la dignidad humana de las mujeres, pues no importa, necesitamos discursos calientes, sexistas, que se vinculen con unos ritmos poderosos, porque eso es lo que se vende luego. Si quien no haga eso, no va a ser exitoso. Entonces hay maneras de hacer reggaetón. Se puede hacer muy buen reggaetón, como se hace más reggaetón, como se hace buena música clásica o se hace mala música clásica. Pero en cualquier caso, siempre, digamos, el éxito de un ritmo, el éxito de la tendencia musical o la tendencia cultural del momento no puede llevarnos necesariamente a una transgenización de los productos musicales. Hay que mantener la diversidad, hay que permitir que esa diversidad dialogue y hay que entender que frente a las tendencias también hay que alimentar las contratendencias y poner en diálogo unas con las otras para poder sacar adelante seguramente resultados culturales mucho más emocionales, de mejor calidad, pero además una apuesta para entender que lo que hace hoy poderoso, potente a un territorio es la capacidad que tenga de ser diverso, de que desde su composición étnica, su composición social, económica, desde su composición cultural, pueden emerger muchos discursos diversos. Y eso es importante que pase con la música. O sea, la música tiene que ser en territorio, por más pequeño que sea, como San Andrés o Providencia, que son unos cuantos kilómetros cuadrados, entre más diversidad exista, va a ser mucho más posible construir diálogos que generen productos musicales de buena calidad. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Vale, muy bien. La otra, entonces, como digo, hay un gobierno de gestión difusa y responsabilidades dispersas. Todavía no se tiene claro cómo se puede sacar adelante una política para la música en Colombia. Hay una política para el cine, hay una política para las artes, la política para la música que existía en Colombia, que durante muchos años fue el Plan Nacional de Música, Música para la Convivencia. Es un plan que seguramente tuvo unos grandes éxitos, pero que hizo unos focos, unos enfoques en algunos temas significativos, importantes, pero que dejó una cantidad de cosas por fuera. Y creo que en ese momento estamos en un momento, después de la pandemia, de repensar cuáles pueden ser las políticas y cuáles pueden ser los acentos, y si se quiere, los focos que debe tener una nueva política para el fomento y para el crecimiento de la música en el país. De otro lado, no hay una visión integral del trabajo cultural, del trabajo musical. El trabajo de los músicos sigue siendo un trabajo mal pago, un trabajo difícil de identificar, de baja calidad. Yo todavía recuerdo la experiencia, la primera vez que me llegué a Willy B para Bogotá, siendo director de Lidartes, que cuando les pagamos ellos pusieron todo su root y en su root solamente aparecía pescadores, lancheros, no aparecía por ninguna parte músico. Y saben que esa fue mi primera investigación en la Contraloría. Después tuve varias, pero pues, obviamente cuando uno hace cosas, digamos, por sacar adelante ciertos proyectos, a muchos de estos auditores no entienden. Y a mí me tocó enfrentar una investigación porque supuestamente yo le había pagado a unos señores que eran pescadores y lancheros como músicos. Y cuando yo les decía, no, es que son músicos y son grandes músicos, Willy B es un maestro del mundo. Me decían, no, porque mire que el root de Willy B es de pescador y mire que el root del que tocaba el otro era lanchero, pero por ninguna parte aparecía músico. Eso me tocó dirimirlo haciendo casi que una videoconferencia para que ellos explicaran que efectivamente eran músicos y casi que tocándoles a estos señores de la Contraloría para demostrar que además de pescadores también eran músicos. Entonces, con eso quiero decir que hoy ni siquiera los músicos creen que lo que hacen puede ser un trabajo formal.
A mi hermano que toca en la Filarmónica todavía le preguntan si le pagan por hacer ese trabajo. Entonces creo que hay que generar un espacio de revalorar socialmente el lugar del músico y sobre todo el lugar del trabajador musical. Eso es algo que tenemos que entender y sobre lo cual tenemos que trabajar seguramente en un nuevo plan que agencie una política para la música en Colombia. Y de otro lado, pues creo que no hay hoy en Colombia, ni en el sector público ni en el sector privado, estrategias claras de monetización de los productos locales en la virtualidad. O sea, a mí no me, yo no sé, llevamos ya 5 meses en esta pandemia y yo que tengo una cantidad de contactos con gente de las islas, a mí no me ha llegado una sola canción, una sola propuesta, una sola iniciativa virtual. Hoy vi algunas cosas, por supuesto, que pues, pero que son del pasado, o sea, pero que yo haya visto alguna acción poderosa de alta difusión en estos meses sobre esa música tan poderosa de las islas, pues no las he visto. Obviamente está el protagonismo poderoso de un gran músico como el King Robinson, pero además de eso hay otra cantidad de músicos que yo sé, que yo quisiera saber qué están haciendo, dónde están, cómo pueden activarse en medio de esta pandemia, pero además me gustaría también que me dijeran cuáles son las estrategias que tienen para ayudarlos, para que sus músicas y canciones se distribuyan y se promocionen mucho mejor. Entonces creo que no hay facilidades en este momento de monetizar. La gente todavía teme, por un lado, poner el número de su tarjeta de crédito en cualquier plataforma. Eso es una preocupación que uno diría tonta, pero no se imaginan lo que eso hoy está afectando en la monetización de productos culturales. Los que tienen hoy tarjetas de crédito, tarjetas corrientes, tarjetas de ahorros con cierto nivel adquisitivo, son personas entre los 35 y los 60 años y todavía hay una enorme, digamos, reactividad de un porcentaje importante de esa población a entregar sus datos financieros en plataformas que no conoce y las que conoce pues los manejan bien, pero igual monopolizan y generalmente tienen asiento en países distintos a nosotros. Algunas apuestas generales que les voy a hacer aquí y en esto pues no me voy a concentrar mucho porque quiero entrar de tajo como en el problema musical. Tenemos que hacer unas transiciones entre unas economías de la guerra a unas economías de la paz, de unas economías prepandemia o unas economías pospandemia en donde la música tenga una relevancia distinta. O sea, la música ya no solamente tiene que ser un artículo de celebración y festejo que se pone en unas tarimas, sino que la música tiene que ser una experiencia cada vez más emocional que contenga y que conviva y que acompañe la cotidianidad de las personas. Los productos musicales ya no solamente pueden ser conciertos para montar en tarimas con agrupaciones, sino que tienen que haber nuevas y mejores estrategias diversificadas de cómo apropiar, vender, comercializar y entregar la música como una experiencia desde distintas plataformas, desde distintos soportes de distribución y sobre todo desde distintas maneras de performatizar, si se quiere, que es poner en escena la música como experiencia, en vivo, virtualmente, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa que no se les puede olvidar, el mayor activo de estas industrias creativas y particularmente el mayor talento de la música son los músicos. Es ahí donde está el talento. A diferencia de la industria petrolera o del carbón, en donde el mayor activo es un líquido que está por allá, no hay cuántos kilómetros bajo tierra o allá en el Cerrejón. En esta industria, el mayor activo somos nosotros, son ustedes. Entonces, ¿cómo hacemos para repotenciar eso? Entonces, también eso es algo sobre lo que quería llamar la atención y sobre todo promover una nueva valoración del trabajo cultural. ¿Cuáles son esos nuevos trabajos que vamos a armar en la sociedad y cómo la música va a participar en ellos? Todo el tema de la formación artística, vieron en el cuadro que les mostré al principio, que la formación artística, si la ven ahí con el 19.32%, es el tercer sector de las economías culturales que genera ingresos. La pregunta es cómo la música se integra, por ejemplo, a la formación artística en los colegios públicos y privados de este país. ¿Cómo hacemos que cada niño y niña en Colombia pueda tener un proceso de acercamiento a los lenguajes musicales, a los instrumentos musicales, a los ritmos musicales? Y con eso generar no solamente una apropiación, sino también una alfabetización mínima en música. Eso no solamente generaría muchos trabajos formales para los músicos de este país, sino que también permitiría formar, educar y promover no solamente nuevos talentos que van a engrosar una industria competitiva que necesita mucha gente, está Gustavo Santos ahorita para que hable, sino que además nos permitiría también formar los públicos que necesitamos para potenciar y repotenciar nuestras músicas y nuestros públicos. Adelante, Gustavo, si tienes una pregunta. Muy buenas tardes, sí. Pues yo tengo una pregunta.
No me presento, mi nombre es Gustavo Santos, soy del departamento del... Eh, Te dejé de escuchar, Gustavo. Gustavo. Bueno. ¿Me Continúo escuchan? entonces mientras Gustavo se reconecta. ¿Cómo así? La otra cosa que me parece muy importante en este asunto de las apuestas generales es fortalecer los circuitos, los mercados internos como base de crecimiento y sostenibilidad del sector. Creo que somos todavía muy débiles. Siempre nos han construido, sobre todo en el momento, sobre todo en los 90, la primera década del siglo XXI, que empezaron, digamos, esta emergencia poderosa de mercados culturales que nos permitieron relacionarnos con una cantidad de escenas iberoamericanas, de escenas de la escena europea, de participar en mercados. Se vendió mucho digamos, la idea y la narrativa de que el éxito de una agrupación musical era necesariamente salir al exterior. Y obviamente eso es indudable, que es exitoso, que es necesario y que es importante. Pero ustedes saben que en esa ecuación, seguramente Chucky y Iván más adelante podrán identificar que la relación puede ser 20-1, o sea, de 20 que salen, pues, básicamente solamente uno puede insertarse de manera asertiva en estos circuitos. Cuando yo era director de Lidartes, apoyé por lo menos a 60 agrupaciones musicales para que salieran en gira por el mundo. Y muchas de esas agrupaciones tenían una enorme experiencia en esas giras, tenían un enorme crecimiento, pero la gran mayoría, yo diría que el 90% cuando llegaban de esas giras, llegaban casi que quebradas, debiendo una cantidad de dinero. Y llegaban a esperar meses enteros a que se activaran los festivales públicos y eventualmente a intentar insertarse en algunos circuitos locales absolutamente débiles. Yo creo que hay una estrategia de cara a lo que pase después de la pandemia y sobre todo por las restricciones que cada vez más van a existir frente a la circulación internacional de bienes y servicios culturales mientras todo esto se soluciona, y entendiendo que el sentimiento, digamos, de apoyo a lo local no solamente se está dando en Colombia, sino que se está dando como un discurso y un relato en muchos otros países. Creo que es la oportunidad de empezar a fortalecer de manera inteligente, sistemática, organizada, los circuitos musicales internos, interregionales, interdepartamentales, intermunicipales, y con eso también fortalecer un mercado interno que sea la base del crecimiento y la base de sostenibilidad de nuestro sector. O sea, que quienes salgan al exterior lo hagan, por supuesto, pero que antes de promocionar mercados culturales para la exportación, también generemos mercados culturales para el fortalecimiento del mercado interno, tanto en su dimensión de los circuitos privados, como por ejemplo en algo que ha sido casi imposible, la articulación regional, interregional de políticas públicas para la circulación de la música. A diferencia tal vez, no sé, del intercambio que tiene Altavoz con Rock al Parque, o los intercambios que alguna vez hicimos entre las islas con el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Colombia al Parque y Rock al Parque, que llevaron a Bogotá los grupos más importantes de la escena musical de San Andrés y Providencia, y que yo soy feliz de haber participado, digamos, como de manera, digamos, directa, indirecta, y de la mano de muchos grandes gestores musicales como Chucky, como Salomé, etcétera, en que llegaran muchas de esas agrupaciones a Bogotá. Willy, bueno, la lista es gigantesca y seguramente ahorita Chucky no quiero demorarme mucho porque ya está terminando mi tiempo y quiero darle la palabra a Chucky, a quien respeto profundamente en su criterio musical. Creo que hay que hacer algo. La otra cosa que es muy importante es formalizar circuitos, canales y alianzas con los países vecinos para intercambio de experiencias y contenidos y productos culturales. No conocemos mucho qué pasa en el rock, en las músicas tropicales, en las músicas tradicionales, con Bolivia, con Perú, con Venezuela, con todo ese mapa de las islas creol del Caribe, con Costa Rica, con Panamá. O sea, nos cuesta todavía mucho trabajo entender que la matriz cultural sobre la cual nosotros hacemos las músicas, tanto las andinas como las costeras como las antillanas, es una matriz que compartimos al menos con otros 20 países, y la comunicación que tenemos con esos 20 países sigue siendo muy difusa. Hoy, por ejemplo, aún se haya firmado hace 5 o 6 años la Alianza Pacífico para generar hermandad económica y cultural y comercial con los países de esta cuenca Pacífico, Chile, Perú, Colombia y México. Es muy complejo que hoy, 6 años después, la colaboración cultural y musical sea tan mínima. Entonces, un poco lo que yo quiero plantearles acá como una apuesta importante es que es muy importante pensar y que ustedes agencien desde las islas también la posibilidad, por ejemplo, de comunicar a las islas creol con ese mapa gigantesco de la cultura creol del Caribe, o cómo las músicas de San Andrés y Providencia empiezan a dialogar de una manera más poderosa con las músicas
costeras de todos estos países de Sudamérica y de Centroamérica. Otra cosa que me parece muy importante es, pues, como apuestas del sector musical rápidamente, es primero, pues, intentar diversificar soportes, estrategias de distribución y comercialización. Eso creo que es un reto hoy gigantesco. En ese sentido, creo que también es importante que ustedes como productores, managers, bookers, como músicos, puedan diversificar sus líneas de negocio. Ya no solamente el servicio performático es lo que puede, digamos, ser importante en el negocio de la música. La formación musical es una apuesta importante. La música a la medida de las peticiones de las personas. Tengo 2 proyectos de la maestría que dirijo en Bogotá, en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, que armaron empresas para hacer música a la medida. Entonces, ustedes saben cuál es digamos, la frustración más grande de la población colombiana. Hicimos, pues, estas hicieron un ejercicio estadístico, no sé qué tan válido sea, seguramente no es representativo, pero en Colombia casi todo el mundo es o futbolista frustrado o cantante frustrado. Y lo que hicieron estos 2 emprendimientos culturales con énfasis en la música fue generar experiencias de música a la medida para una cantidad de personas que siempre quisieron cantar y no lo pudieron hacer. Y al final lograron 10 producciones importantes. Una producción era para una señora a quien se le había muerto su padre y el homenaje póstumo a su padre fue componer y cantar 3 canciones que fueron co-creadas, coproducidas con esta compositora y con esta gestora cultural. Pero también inventaron un negocio poderoso de la música como una apuesta para desarrollar y afianzar ciertos comportamientos de niños que habían sufrido bullying en los colegios. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Un niño que estaba teniendo crisis escolares y que se sentía perseguido por un montón de niños y que eso lo había llevado a una crisis de autoestima. Lo que hicieron estas niñas, estas profesionales en su empresa de música a la medida, fue generar una suerte de composiciones para que el niño cantara, se pusiera en escena, hiciera un concierto y lanzaron las 4 canciones que le compusieron al niño en un evento en medio de un recreo en donde el niño fue el rockstar del colegio y todo lo que eso generó en el niño no se imaginan, no solamente musical artísticamente, sino en su proceso de afirmación como niño en ese colegio para sacarse de encima a todos esos niños que le hacían bullying, la lección que les dio a través de la música. Aquí les estoy poniendo entonces algunos ejemplos muy generales de cómo es hoy necesario en medio de la crisis tener una visión que diversifique y que, digamos, amplíe, que expanda las posibilidades del negocio de la música. Y eso hay que pensarlo, seguramente les va a tocar y nos va a tocar hacer cosas distintas a las que hacíamos antes, pero creo que es también una oportunidad para hacerlo mientras recuperamos esa nueva presencialidad en donde podamos volver a las tareas. Pero creo que la música, el negocio de la música, que ya no es simplemente vender CDs como pasaba en los 90s y en la primera década del siglo XXI, y que empezó a hacer durante estos 15, 20 años montarse en tarimas de festivales nacionales e internacionales, ya creo que el negocio de la música tiene que ser mucho más que simplemente montarse en una tarima o estar en la payola de una emisora. Otra cosa que me parece muy importante es potencializar la experiencia musical a narrativas y relatos transmediales y convergentes. O sea, como les decía, ustedes ya no solamente tienen que construir un discurso musical, ustedes ya solamente no tienen que generar una oferta musical de canciones. Creo que ya cada vez más la unidad, digamos, transable de la música no debe o no puede o no tiene que ser solo las canciones, pueden ser muchas otras cosas. Y eso tiene que ver cómo son capaces de ustedes de construir alrededor de sus canciones toda una narrativa. Y cuando hablo de una narrativa transmedial, una narrativa que se exprese en documentales, que se exprese en distintos contenidos. Y otra cosa es estar preparados para inventar y potenciar los nuevos rituales y prácticas de apropiación de la música. ¿Cómo vamos a consumir música a las audiencias? Un poco, y ya para darle la palabra a Chucky, los invito a que pensemos en los públicos y en las audiencias. ¿Qué quieren? ¿Cómo lo quieren? ¿Para qué lo quieren? Y cuando contestemos esas 3 preguntas, vamos a saber entonces también qué clase de productos, qué clase de servicios y qué clase de experiencias musicales podemos inventarnos, podemos construir para poder satisfacer esos nuevos gustos, esas nuevas maneras de apropiarse de la música que pasan por una nueva mediación con la virtualidad y que pasan también por reinventarnos en esa presencialidad, que estamos seguros, ojalá en menos de 6 meses, seguramente en un año, tendremos que volver a experimentar. Yo dejo ahí, yo pues había más cosas, fortalecer procesos organizativos y gremiales, Iván les va a hablar de eso porque lidera hoy procesos muy importantes en ese sentido, los músicos como agentes de la transformación social. Me encanta y quisiera simplemente hacer un llamado sobre el protagonismo que tuvieron los músicos en el paro nacional.
los músicos en la movilización social, en la participación política, redefinir el músico como un sujeto de la transformación social en Colombia es algo que podemos hacer. Desarrollo de políticas sectoriales focalizadas en el orden nacional y territorial, trabajo con públicos y audiencias, el único camino posible, giras por redes y nichos de públicos cautivos en soportes digitales. ¿Cuántas redes no hay en Argentina? Los portales, las emisoras, los canales tienen redes de 1.000, de 2.000, de 1 millón, de 3 millones. ¿Cómo hacemos para que ya las giras no sean montarse en un avión y llegar a una tarima, sino montarse en la red de una emisora en Buenos Aires o de una emisora en España y así sucesivamente? El fortalecimiento de los circuitos locales y, por supuesto, la promoción de consumo de productos locales. Yo, pues, con esto les mando un saludo y le doy con esto entonces también la entrada a una persona que, como digo yo, admiro profundamente, con la que tuve la posibilidad de hacer, creo que 3 o 4 Rock al Parques, los 3 o 4 Rock al Parques que más disfruté y menos sufrí, gracias al enorme talento curatorial y gracias también a la enorme capacidad de articular y de comprender qué es lo que necesita un público, una audiencia y cómo se pone eso en escena en un festival. Así que, Chucky, muchas gracias por aceptar esta invitación y te invito a que en 15 minutos antes de que Iván se conecte a la reunión puedas un poco darles tú una pequeña editorial de cómo ves tú el negocio de la música en esta coyuntura. Vale, Santiago. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Te escuchamos muy bien, yo te escucho muy bien. Vale. Perfecto. Bueno, nada, gracias Santiago por la presentación, honrado con sus palabras. Y a todos, pues, y a todas, buenas tardes, en donde se encuentren. Pues bueno, para quienes de pronto no me conocen o no me conocen, yo soy Chucky García, yo llevo vinculado ya 25 años al sector de la música como periodista, que es mi profesión. Y claramente, pues, he pasado como por todas las, como se dice, todas las eslabones de la cadena de valor de la música. He tenido la posibilidad de trabajar con bandas conocidas, no conocidas, y en los últimos 10 años pues tuve la suerte de vincularme sobre todo al trabajo de festivales. Primero con un festival, primero desarrollando un festival que todavía existe acá en Bogotá, que se llama el Festival Centro, y luego justamente por la invitación de Santiago y de Lidartes, pues al Festival Rock al Parque, y en los últimos años pues al Festival Colombia al Parque. Claramente está... ¿Hola? ¿Te escuchamos? Vale. Claramente, este año nosotros teníamos muchos planes, muchísimos planes. Queríamos llevar justamente como los festivales. Bogotá tiene un programa que Rock al Parque hace parte de un programa que se llama Festivales al Parque, programa dentro del cual también están Jazz al Parque, Hip Hop al Parque. Creo que te estamos escuchando, Santiago, teclear, creo. Ay, discúlpame, me despido entonces, estaba simplemente despidiéndome porque debo ir a dar una clase, disculpas, no conozco la plataforma, entonces no hago más bulla. Un abrazo grande, qué pena. Gracias, Santiago. Gracias, Santiago. Gracias, señor Santiago. Muchas gracias por compartir con nosotros. Esto fue excelente. Hubieron muchas personas que ingresaron y se salieron y estaban tratando nuevamente de ingresar porque les pareció excelente en la charla, la conferencia. Pero bueno, vamos a ver, me dicen que están tratando nuevamente de ingresar porque está muy bueno. Si es posible de alguna forma compartir con ellos un correo donde se puedan contactar contigo que están interesados. Y seguimos con Chucky. Vale. Rock al Parque, pues como les venía contando, hace parte del programa Festivales al Parque de Bogotá. Este programa pues cuenta con otros 4 festivales que son Jazz al Parque, Salsa al Parque, Colombia al Parque y Hip Hop al Parque. Nosotros este año sobre todo lo que queríamos, nuestro plan inicial era tratar de recortar las brechas que hay dentro de este paquete de 5 festivales que si bien le pertenecen a una misma ciudad y están bajo una misma entidad que es el IDARTES, pues entre ellos hay unas grandes diferencias y por diferencias me refiero no solamente a musical, ¿no? Que el uno es de jazz,
que el otro es de salsa, que el otro es de hip hop. Es que unos tienen unos procesos diferentes de comunicarse, de manejar sus cosas, y lo que queríamos era empezar como a empujar todo el programa, todo el paquete de festivales, y que si bien, digamos, un festival como Rock al Parque siga siendo como el más conocido, pues que un festival del paquete, como que un festival Colombia al Parque, que está a punto de cumplir 20 años también de historia, pues también fuera cada vez más relevante y más importante. Cuando pues estábamos en eso, cuando aparece todo este tema del COVID y de la contingencia y de las cuarentenas. En resumen, eso nos llevó, de hecho nosotros se cancelaron todos los festivales al parque, y con el dinero que había, tanto para contratación de toda la parte de producción, tarima, logística y todo esto, y el dinero que había para contratación de artistas nacionales e internacionales principalmente, porque los artistas distritales que participan en estos festivales se les paga a través de otras bolsas, digamos, de estímulos y de dineros. Esos otros dineros se reinvirtieron en el sector a través de una bolsa de más de 2.600 millones. Es una bolsa que busca, obviamente es una cantidad de becas, de procesos, de alternativas para que los músicos puedan acceder a unos dineros a cambio, obviamente, de comprometerse a hacer unas creaciones, a hacer unos trabajos. También hay unos premios para la investigación. Lo que ha buscado sobre todo la gerencia de música de Lidartes es tratar de entregar esos recursos. Todos estamos en este momento pues pasando por una situación muy compleja, todos tenemos que ver cómo pagamos el arriendo, la comida, bueno, y si uno mira hacia afuera de su ventana, ahí el 90% de la gente está peor que uno, lastimosamente. Entonces como que dijimos, bueno, claramente también lo que tenemos que hacer es ir sembrando unas semillas para que cuando esto vuelva y se reactive, ya hayan unos procesos que vienen rodando. Entre otras cosas, digamos que se destinó un recurso, un dinero, para que en las localidades, Bogotá es una ciudad que está dividida por localidades, todos estos productores, todos estos técnicos y profesionales que normalmente están vinculados a los 5 festivales al parque que nosotros hacemos, ellos mismos pudieran presentarse a estas convocatorias y pudieran hacer como un mapeo, en la medida obviamente de lo posible y de que la cuarentena lo ha permitido, hacer un mapeo en cada localidad de cómo están como los escenarios. En fin, lo que nosotros nos imaginábamos es que si el día de mañana, o mejor dicho, que si nos va a tomar 2 años más o 1 año más para volver a hacer los festivales, pues sin duda nos va a tocar irnos a las localidades y nos va a tocar un poco, como digo yo, como agarrar esa pirámide que es así. En este momento en la punta de esta pirámide pues están, digamos, como los festivales, que a la final es lo que genera como que una sensación de que suceden un montón de cosas en la música, pero resulta que en la base es donde está la parte gruesa del asunto, y que es la parte que es más difícil realmente apoyar, mover, circular. Entonces es un poco como darle la vuelta a esa pirámide y decir, ok, volvamos a las bases, volvamos a las trincheras. Es un poco como se nos cayó la casa, pues ya lamentarnos de que nos cayó el rancho, pues no vamos a ganar mucho lamentándonos. Volvamos a levantar el rancho, pero esta vez tratemos de no cometer los mismos errores y de pensar además que cuando llegue el COVID-22 o el COVID-25 o el COVID-30 o la guerra bacteriológica o el chip dominador, lo que sea, que no nos cojan de nuevo como lastimosamente nos cogieron ahora, como se dice coloquialmente, con los calzones abajo, lo cual es muy positivo porque yo siento que esta pandemia nos empelotó, fue como ¡prum! Quedamos como cuando uno se levanta 7 de la mañana, ahí la verdad, ahí no hay como nada que esconder ni nada que decir, ahí es uno lo que es. Y esto es muy bueno porque finalmente fue como, pues, perfecto, o sea, Bogotá, se dice que Bogotá es el epicentro de la música, ¿por qué? Porque está Rock al Parque, porque está
pues ahora que estamos en plena pandemia, yo veo que todos estamos en la misma, con las mismas dudas, con los mismos miedos, con las mismas inquietudes. Entonces, claramente, de algún modo se había creado o habíamos nosotros creado, y esto lo digo en el buen sentido de la palabra porque pues yo hago parte de este trabajo, una especie de burbuja, ¿no? Entonces como que todo estaba bien y resulta que vino el COVID con una agujita y le hizo así y esa burbuja se nos desinfló. Obviamente esto tiene unas implicaciones, como ya lo dijo Santiago, que tienen que ver como con todo este momento que estamos también atravesando como país, que es bien difícil. Y yo ayer justamente hablaba, yo en estos días he tenido dos conversaciones como muy importantes con unos músicos de Nariño, de Pasto, y con unos músicos del Amazonas. Ayer justamente estuve hablando yo con una agrupación de fusión que se llama la agrupación Omacha, ellos están en el Amazonas, y de Pasto estaba hablando con una agrupación que se llama Feedback, es de unos chicos muy talentosos con un proyecto muy bonito y muy interesante, los de Omacha también, sin duda. Y entonces yo le decía al del Amazonas, ¿no? Le preguntaba a su director musical y le decía, oiga hermano, ¿usted qué? ¿Por qué ellos actualmente están en la programación de Radio Nacional con dos canciones? Y yo me metí a todas las redes y sus dos canciones, que son los dos primeros sencillos que ellos lanzan, están en todas las plataformas. Entonces yo le dije, oiga, ¿cómo es para ustedes el tema de las plataformas? Y el man me decía como, mire hermano, o sea, eso es algo que nosotros sabemos que tenemos que hacer, pero para que eso realmente nos traiga a nosotros algo significativo, eso van a ser 50 años de trabajo. Económicamente las reproducciones de eso son centavos de dólar básicamente, pero eso nos ha abierto de todo, él me decía sobre todo, nos ha recortado distancias, nos ha puesto en comunicación con un público que de alguna otra manera jamás hubiéramos podido abordar de algún modo. Y él también me decía algo, me decía, porque es que si la crisis del COVID es dura para los artistas, para nosotros los artistas del Amazonas es doblemente dura. Me decía, nuestra velocidad de navegación acá es máximo de 1 giga, y si se cae la red de cable óptico que entra por el Putumayo, nos quedamos días sin señal de celular y y sin internet. Entonces es muy loco porque claramente nuestra industria de algún modo ha venido como construyendo ese discurso de hay que estar conectados, hay que todas las plataformas, tenemos que crear microrelatos, macrorelatos, mini relatos, ¿no? Estar en las redes subiendo contenidos, y a unos manes en el Amazonas se les cabe, un perro, una boa, muerde el cable óptico que pasa por el Putumayo y se quedan sin internet durante días. Y es como, ¿y ahora cómo van a hacer para subir las cosas? Los manes tienen que después de las 10 de la noche intentar subir sus contenidos, o sea, una locura. Mientras que los de Pasto nos decían es que pues nosotros, todo el mundo nos quiere llevar a tocar a muchos festivales, pero pues normalmente ir a Pasto, ir y volver en avión, por ejemplo, pues es casi como ir y volver o a San Andrés y Providencia o al Chocó. Entonces, hay que partir de un hecho muy simple, muy tonto y hasta suena muy inocente, pero pues si finalmente en una región como las islas o una región como el Chocó o una región como Nariño, que entre las tres sin duda tienen gran parte de los mejores músicos que hay en este país, porque la calidad musical de regiones como Chocó, como Nariño, yo tuve la oportunidad de ir varias veces al mercado en SAI y realmente hay unas cosas increíbles y hay mucho potencial. Pero si traer a un artista de allí, solo los tiquetes cuestan 2 millones, 1,5 millones, unos festivales que son de todos modos independientes o que muchas veces tienen como nuestros festivales mismos, que tienen los recursos pues limitados, pues claramente si en ese mismo, a ver, si esa misma traba que de algún modo hay en el tema de que un tiquete cueste tanto, no se empieza a ver como una forma de destrabar esto y una forma de ayudar a los músicos, pues podemos sentarnos 400,000 veces más a dar charlas, a compartir experiencias,
y los cambios van a tomar mucho tiempo. Entonces, este es un momento que creo yo que es importantísimo para, obviamente, este recogimiento obligatorio que hemos tenido que pasar como especie humana y como colombianos y como personas, para no solo pensar como en el cuando esto regrese, cuando esto vuelva a la normalidad, cuando vuelvan a hacer Rock al Parque, porque es que lo más seguro es o que pasen más años, o que de pronto no se pueda hacer, o que ahora ya no sea un festival para 300.000 personas y no para 30.000 personas, o que ahora ya toque hacerlo en las localidades. Es decir, es como desprenderse de todos modos de esa idea de lo que era, por ejemplo, un festival como Rock al Parque, para aceptar que tiene que haber de todos modos un cambio y que si bien en el mejor de los casos se va a poder volver a hacer con todo lo que significa, pues la otra posibilidad es que no, y esa otra posibilidad no es mala, ni es más buena, ni es menos buena, es otra realidad, y sobre ese mapa hay que construir de nuevo ese festival y trasladar todo eso que el festival tiene, su espíritu, su ADN, ¿no? Y que no necesariamente es hagamos una versión digital de Rock al Parque, porque eso claramente no tiene sentido, y ahora mismo que toda nuestra vida transcurre acá, que uno está viendo las fotos del gatito, el meme del no sé quién, la charla por Zoom, la conversación con la tía, pues tratar además de eso, ponerle más contenidos acá. Nos estamos canibalizando los contenidos y mi tía está compitiendo, el chat de mi tía compite contra la posibilidad de que yo me siente a ver un concierto. Entonces, es muy complejo. Me parece que es un buen momento para repensarnos, para, ¿no? Como decir, bueno, tratémonos de poner qué cosas normalmente, como crear un mapa de esas cositas que normalmente uno cree que no afectan y resulta que afectan las cosas mucho, como el tema de los tiquetes. Entonces yo digo, tiene que existir de alguna forma una voluntad política o algún medio que permita por lo menos que se siente una propuesta o se ponga sobre la mesa una propuesta de favorecimiento de traslados de los músicos entre las ciudades y regiones de Colombia, porque es que de lo contrario vamos a seguir un poco en el mismo lugar. Eso por un lado. Y lo otro, ya para terminar, es que yo siento que nos toca volver a las bases, nos toca volver de todos modos a hacer el trabajo de que vuelvan a existir lugares para la música en vivo en nuestras ciudades, en nuestros municipios, para 10, para 20, para 30 personas. Y piénsenlo de este modo, es mucho más seguro que si un vecino mío, aquí en la localidad del Santa Fe, donde yo vivo, en el barrio La Macarena, un vecino mío abre una tienda, un lugarcito, alquila un local, monta un sonido decente, pequeño, apto para un lugar de 30, 40 personas, él se va a mover más rápido de lo que nos podemos mover en Rock al Parque. A Rock al Parque le va a tomar mucho más tiempo volver a hacer Rock al Parque, mientras este vecino mío puede empezar a generar ahí una pequeña circulación de música que muy seguramente también va a tener un acompañamiento de todos mis vecinos, que sin duda apenas les digan, vea, ya está la vacuna rusa gringa de Providencia, o sea, de donde venga la vacuna, ya póngase la vacuna y de nuevo retoma su vida, lo van a hacer, y lo primero que se van a querer ir a hacer es a sentarse, a tomarse una gaseosa, una cerveza, lo que sea, y a escuchar música y a volverse a sentir que hacen parte de ese ejercicio humano tan bello, tan hermoso que es la música, porque la música está ahí, colores, sabores, géneros, subgéneros, minigéneros, pero a la larga se trata de encontrarnos, tener una excusa para hablarnos, para tocarnos, para bailar, para empujarnos, para pararnos de cabeza, en fin, y ese ejercicio como especie gregaria que somos, nunca lo vamos a perder, nunca vamos a dejar de danzar como los cavernícolas que seguimos siendo y como los primates que seguimos siendo alrededor del fuego, y ese fuego es la música. Entonces esa es mi invitación, más que nada es como todo lo que yo he podido como pensar aquí en estas ya como, no sé, 150 días, ya no sé cuánto llevo encerrado en mi casa. Entonces era eso lo que les quería compartir.
Muchas gracias, Chucky, excelente. Muchas gracias. Tu intervención excelente. Bueno, le damos la bienvenida al señor Iván para que siga. Chucky también, igual, si nos puedes dejar un contacto, seguramente muchas de las personas que están interesadas se van a conectar contigo. Listo. Hola. ¿Me escuchan? Yo lo escucho, Juan. Sí, lo estamos escuchando. Gracias. Muchas gracias por la invitación al Banco de la República y muchas gracias a todos los que están acá por estar acá. Ahora escuchando, bueno, logré escaparme de una reunión en la que estaba para poder escuchar un ratito a Santiago y a Chucky, y había pues varias reflexiones que quisiera retomar. Chucky hablaba ahorita de repensarse. Creo que efectivamente esta crisis y este aislamiento obligatorio en que nos hemos visto abocados nos ha dejado tiempo para repensar. Repensar es muy importante. Santiago hablaba de un cambio de óptica, de una búsqueda de otros acentos y focos para las políticas públicas. Es un buen momento para darle la vuelta, yo creo. Y miren que, por ejemplo, estando en medio de estos encierros, el estar acá en esta reunión de Zoom me permite pensar en viajar a San Andrés mentalmente y acordarme de cómo en el imaginario del continental y en el imaginario del mundo San Andrés es un paraíso, primero a nivel de la riqueza natural, pero sobre todo su mayor tesoro, más allá de la misma riqueza natural, es su riqueza cultural. Cuando uno piensa qué es lo creol, qué es lo básico, y sobre eso creo que se debe construir mucho de lo que se puede hacer en las islas, en San Andrés, provincia de Santa Catalina, es que en el continente creemos que el creol es una lengua, pero lo creol es no solamente una lengua, sino es una cultura. No solo es un vínculo, sino es una cosmogonía, una manera de estar en el mundo. Partiendo de eso, o sea, de la identidad, el patrimonio cultural para la cultura y para la industria cultural dinámica y arraigada en el territorio, hay muchas posibilidades. Porque por un lado, digamos que hay varias dimensiones. Dimensiones sociales, económicas, culturales, simbólicas. Pero por un lado, a partir de la identidad de lo creol, por ejemplo, se fortalece el tejido social local. Se genera capital social y cultural, convirtiendo esa diferencia y esa identidad en un posible valor competitivo para mercados de nicho en un mundo globalizado. En ese sentido vamos en dos caminos, que es importante. Pero cuando hablamos de repensar y de darle la vuelta a las cosas, nos han hecho mucho énfasis últimamente solamente en una cosa, que es como la música vista como industria y negocio, no vista como cultura. Si le damos la vuelta y dejamos de pensar en esto como negocio y pensamos en la comunidad en el centro, las comunidades en el centro de la cultura, diríamos que hay un círculo virtuoso, que es que la comunidad crea cultura y la cultura crea comunidad. Fortalecer ese círculo virtuoso es la llave de tener la sostenibilidad en los procesos culturales
y de tener una base o un ecosistema que funcionará tanto a nivel local del fortalecimiento del tejido social como a nivel de crear mercados de nicho primero. Quizá algún artista en la vida puede llegar al mercado mainstream, pero va a ser la excepción. Trabajar con la excepción es un error de las políticas o un error de los mercados. Partir de la idea de comunidad, como digo, la comunidad crea cultura, la cultura crea comunidad, le da la vuelta también o da otra mirada diferente a la de los públicos pensados como receptores o consumidores de productos culturales. Cuando uno piensa en comunidad, piensa en ciudadanías activas y participativas, que son parte de los procesos culturales y no solamente consumidores de productos culturales. Volver a la idea de comunidad en el centro de las políticas y de los procesos culturales, a partir de un enfoque de derechos, da la vuelta. Y a partir de eso es que se puede generar la sostenibilidad y el futuro para las músicas, como venía diciendo. Desde luego, la música tiene una dimensión económica, pero el excesivo énfasis en la dimensión económica, casi como la dimensión única en la que se está pensando actualmente mucha de la política pública y mucho de lo que está haciendo el actor cultural, el gestor cultural y hasta los artistas, genera distorsiones. Cuando se mira ahora que está de moda la de la, que quieren, hay un modelo sobre el cual se está haciendo mucho énfasis, que es el modelo de la economía naranja. Se ve a una naranja como un fruto para exprimir. Esa mirada de un fruto, que es como la naranja para exprimir, tiene un peligro grandísimo porque no estamos mirando, por decirlo de alguna manera, las ramas, el tronco, las raíces, el sembrado, la selva, el jardín. Estamos mirando la naranja y se puede exprimir tanto que si nos olvidamos de todo lo demás, es posible que no lleguemos a un ecosistema sano y a una industria sostenible, sino que generemos finalmente un desierto, porque vamos a exprimir solamente el factor económico. Y vuelvo, cuando le damos la vuelta y la identidad y el patrimonio cultural son la base de una industria cultural, es diferente, sin descuidar lo otro, que ya Santiago había hablado como de la importancia de la formación, etcétera, etcétera. El tener una identidad propia, esa fortaleza de lo raizal, no quiere decir no entender o no conversar con el mundo. Es importantísimo el diálogo de lo local, con lo global, con lo regional. Decía Mahatma Gandhi, voy a abrir comillas acá: no quiero encerrar mi casa dentro de una muralla ni tapiar sus puertas y ventanas. Quiero que el viento de todas las culturas pueda circular libremente por todos los cuartos, pero no acepto ser derribado por ninguna ráfaga. Ahí está la idea de saber quién es uno, dialogar con lo demás, permitir que todo entre. Santiago hablaba también de lo creol, anclado en San Andrés y Providencia como centro importante y corazón, creo, de lo creol, se extiende y es importante, a pesar de que los límites políticos y las políticas nos aíslan a veces de los países. Creo que es una cosa muy importante que hay que hacer de parte de los actores culturales del territorio allá en las islas, es buscar el vínculo con los territorios de la cultura creol, con Bluefields, con Costa de Mosquitos en Nicaragua, con la provincia de Limón en Costa Rica, con increíblemente una gran migración que hubo
Colón en Panamá y Bocas del Toro, para identificar como el mapa de la cultura creol, para generar, entre otros, una narrativa, a pesar de la gastadera de la palabra narrativa, que es importante comenzar a pensar en colectivo. Una de las cosas que nos deja claramente esta crisis del COVID-19 es que el futuro será colaborativo y solidario o no será. Si solamente cada uno piensa en sobrevivir cogiendo lo que pueda egoístamente, vamos a destruir los ecosistemas. Pero una de las fuerzas grandes también de esta cultura creol es la solidaridad. Y construir sobre muchas cosas se han construido. La historia de la música sanandresana es rica, es uno de los lugares, como decía Chucky, es muy interesante ver cómo muchas de las mejores propuestas y más creativas propuestas de las diversas músicas colombianas están en la periferia, en las periferias de la periferia. El Chocó, Nariño, que es el límite, San Andrés, que es territorio insular, limítrofe también. Y pues desde Willie B, que fue a quien conocí, que es fantástico, a The Rebels, a Magical Beat, Jimmy Archibald, Bahía Sonora, Choral Group, Creole, que fue también importante, también ha sido tan importante, Roots Radical, Tini Martínez, Trujillo Hawkins con su acordeón, Willie B, son apenas algunos de los nombres que me vienen aquí a la cabeza, de las generaciones que abrieron camino. Y luego hubo una cosa que fue muy importante, que fue las nuevas generaciones que comienzan a trabajar los beats electrónicos. Cuando nace el Mode Up genera una marca de San Andrés que se fue diluyendo. Cuando la primera vez que vi a ese Finest fue un golpe como, Dios mío, ¿cómo es? Era increíble ver algo de tanto nivel aquí en Colombia, pues, y en las islas. Y de ahí vienen pues, propuestas tan interesantes como la de GT Ensemble, la de Jiggy D, y ahora últimamente, por ejemplo, lo de Airy Kings, que ahí descubrí un término tan hermoso que es el airy, que es una palabra que no tiene como traducción al español. De hecho, feel airy, sentirse airy, es una manera de estar en el mundo que tiene que ver con ser de las islas. Uno en Bogotá, no hay traducción para esa manera de sentimiento. Y eso es parte de la marca de San Andrés, Providencia y Santa Catarina de las Islas. El desafío está entonces entre, digamos, el diálogo de la memoria y la tradición con la innovación, la creación, y cómo articular el territorio, los circuitos y las redes. Digamos que habría un triángulo. En este momento del siglo XXI son muy importantes las tres. Tanto el territorio, no olvidarse del territorio, las redes, que son la parte, digamos que toda la parte virtual, y los circuitos, que son la parte de circulación. Igual, habría una hoja de ruta muy importante para fortalecer todos los procesos que ya existen y hay que fortalecerlos más, que es primero partir de conocer, reconocer y valorar lo que existe, lo que se ha hecho, para fortalecerlo, empoderarlo, innovar y articularlo. La articulación colectiva en este momento es fundamental para trabajar también la visibilización y la proyección, y diría que dos estrategias simultáneas. Una que tiene que ver con el vínculo, con el bond, con el que llamarían los gringos, en inglés se diría como el bonding, que es una estrategia arraigada al territorio, y una segunda estrategia que sería el bridging, una estrategia de puente que estaría más
con la búsqueda de diálogos hacia primero, Colombia continental, segundo, al territorio cultural creol de la región, con el mundo. Cada estrategia del bonding o el bridging tiene diferentes, digamos, formas de fortalecerse. En el caso, por ejemplo, del bridging, el marketing cultural es importante, es muy importante. Hay un ejemplo que vale la pena que lo vean si tienen la posibilidad, que fue todo el movimiento de música garífuna. Los garífunas también son una minoría en Costa Rica, Nicaragua, que tienen también una lengua propia, que es una mezcla de lenguas romances con lenguas caribes indígenas, son como negros indígenas, y los garífunas armaron unos proyectos que se llaman, primero, el Garífuna Collective, y un sello propio que se llamaba Stone Tree. Stone Tree fue dirigido por Iván Durán, un gran gestor cultural nicaragüense, tiene un estudio de grabación, fundó el sello y logró ubicar la idea de lo garífuna en el mapa del mundo. Básicamente, él comenzó en WOMEX, en el Mercado Cultural de Músicas del Mundo, y él dijo, yo me demoré años posicionando, pero mientras tanto iba armando un catálogo y una marca y una identidad de lo garífuna. Lo garífuna no tenía existencia en el mundo, pero a partir de los procesos que Iván trabajó también, los procesos de formación, recuperación de la lengua que se estaba perdiendo, recuperación de su música tradicional, innovación, o sea, un proceso a lo local de bonding y un proceso de bridging, trabajando hacia afuera, buscando esta parte que fue mercados culturales a partir de un marketing muy fuerte, colectivo. En San Andrés hace falta esa marca colectiva y ese catálogo colectivo. Digamos que los músicos han salido representando desde luego a San Andrés, a Providencia, pero individualmente. Los Garífuna, todo el colectivo del Garífuna Collective logró, como dice su palabra, ser un colectivo y poner a nivel del mundo a artistas muy importantes como Andy Palacios y Aurelio Martínez, que han ganado premios internacionales de World Music y que uno ya murió, pero digamos que lograron posicionarse a partir del marketing cultural de una identidad y donde ellos no se vendieron a la transgenización de los géneros, es decir, no arrancaron a hacer reggaetón, sino que siguen siendo música garífuna. En ese sentido, es muy importante tener, en el sentido de lo colectivo y la colaboración, algo que han llamado algunas de las 4 habilidades o capacidades necesarias para el siglo XXI, que son en inglés 4 Cs, en español te en 4 Cs, que son la colaboración, la creación, la comunicación y el pensamiento crítico. 4 capacidades para desarrollar, para fortalecer los procesos. Y eso lo tienen claro desde Silicon Valley, o sea, desde las vainas más competitivas del mundo. Esta es una idea que se ha desarrollado mucho en universidades como Harvard y el MIT. Colaboración, comunicación, creación, pensamiento crítico. 4 Cs para fortalecer las habilidades del siglo XXI, con las cuales uno afronta el siglo XXI. Entonces, hablábamos de el bridging o estrategia de puente y el bonding o estrategia de vínculo al interior, teniendo como centro las comunidades. Estas, digamos, las estrategias de desarrollo cultural desde lo comunitario son básicas para generar industria después. Yo diría que
En esta estrategia, en las estrategias de desarrollo cultural desde lo comunitario, habría 4 líneas principales. Una estrategia de participación comunitaria. 2, una estrategia de generación de ingresos y de empleo. 3, una estrategia de generación de capacidades, que es como la formación. Y 4, una estrategia de incidencia en las políticas culturales o intersectoriales. Les diría, y repito otra vez, 4 líneas estratégicas para el desarrollo cultural desde lo comunitario, desde la comunidad. La estrategia de participación comunitaria, la estrategia de generación de ingresos y empleo, la estrategia de generación de capacidades y la estrategia de incidencia política en las políticas culturales y en las políticas intersectoriales. Bueno, toda esta vuelta, que es como volver a repensar el modelo. Digo, el modelo no puede tratar de seguir exprimiendo la naranja, sino tiene que ser cuidar todo el ecosistema. Y tendremos naranjas robustas, si hablamos, para decirlo, digamos, de alguna manera. Pero el modelo actual hace tanto énfasis en solamente una parte del ecosistema que lo puede secar. Ahora, a nivel de la industria, las músicas de San Andrés en un primero, digamos que sin la estrategia de bonding, sin la estrategia de fortalecimiento local y políticas de cercanía, será imposible tener una estrategia de bridging, de puentes o de proyección exitosa. Pero es importante entender los mercados. El mainstream o mercado principal, que es el mercado de las grandes estrellas, es un mercado manejado por lo corporativo. Y en ese sentido, digamos que puede haber, yo diría que habría como 2 modelos para la música, la cultura o las industrias. Una es un modelo que apunta a una idea de éxito que está basada en el poder, la fama y el dinero, que es una tríada, digamos, del mainstream, que es el éxito que nos han vendido, que es el éxito del Star System, que es una idea hipertrofiada también. Y al poder, la fama y el dinero, habría otro modelo de éxito, no es un modelo que no sea, sino el éxito, ¿en qué consistiría? Consistiría en buscar autonomía, 1, 2, maestría, 3, propósito. Entonces, ante la tríada del poder, la fama y el dinero, estaría la autonomía, que la autonomía tiene que ver también con la independencia y autonomía económica, o sea, ser posible tener sustento, ser sustentable, pero tener la libertad de escoger quién es uno y cómo lo hace. En el mainstream, las presiones de lo corporativo son muy fuertes. La maestría, que dicen autonomía, maestría y propósito. La maestría es básicamente ser lo mejor posible de uno mismo en lo que uno hace. En ese sentido, digamos, nadie podría ser más maestro de la música sanandresana que los sanandresanos, porque es una música que tiene identidad y riqueza. Cuando uno ve, yo me deslumbro todavía con las canciones de Willie B o ahora digamos de Elkin Robinson, que Elkin Robinson en este momento es una figura muy importante para la cultura de las islas, porque tiene ambas cosas, digamos, no abandonó el territorio, ha viajado por todo el mundo, pero sigue viviendo en la isla de Providencia y mantiene una relación muy importante con la comunidad. Y el propósito. El propósito del éxito en el mainstream es el éxito como propósito, mientras que el propósito digamos, de este otro modelo que es de autonomía, maestría y propósito tiene que ver más con el bienestar, con pertenecer, con ser comunidad. Recuerdo hace unos años en el MINEC, cuando una vez fuimos con
con Robert Taylor, que también es otro de los grandes músicos sanandresanos que tuvo Magical Beat y que luego ha sido productor de muchas cosas y ahora productor pues internacional en Miami. En una charla ya decía qué es el éxito y decía que nos habían metido la idea de que el éxito era eso exactamente de ser famoso y toda esta cosa, y él decía, el éxito tiene que ver con, primero con lo afectivo, con la salud, con tener amor y tener bienestar. La idea de bienestar, del buen vivir, es una idea muy diferente a la idea de el acaparar y el tener. Y alguien que dentro de los músicos de San Andrés quizás sea uno de los más exitosos a nivel económico, lo decía, básicamente para él los valores no eran, el valor más importante no era ser famoso, tener dinero y tener fama, sino ser significativo en sus procesos. Los mercados, digamos en ese sentido, los mercados de nicho se han vuelto muy importantes. Hay dos grandes cambios en el siglo XXI que cambian el mapa cultural del planeta. Una son las grandes migraciones y dos es la influencia de las tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, que generan otra forma de crear, producir y circular. El cuento es que antes existían pocas ventanas y pocos productos. Con la revolución de la tecnología cambia a haber muchos productos y muchas ventanas, que es lo que pasa con toda la parte de las redes sociales virtuales. Entonces ya no son, ponle 100 artistas disputándose un rating, sino son miles con pequeños nichos. Eso arma algo que los economistas llaman el long tail economy, la economía de la larga cola, que quiere decir que ya no son pocos productos vendiendo mucho, sino muchos productos que venden menos, generándose los mercados de nicho. Los mercados de nicho bien trabajados son suficientes para la sostenibilidad de los procesos, de los productos, de las estructuras organizativas de emprendimiento y sociales, si se manejan bien. La idea de que una canción orgánicamente va a funcionar y va a volverse súper famosa por sí sola no existe. Digamos, el modelo mainstream, es un modelo corporativo que arranca, aquí voy a hacer una historia corta desde épocas anteriores. Muchos de ustedes deben ser muy jóvenes, pero igual uno sabe la historia. Uno piensa, ¿por qué había tanta música masiva, buena, diversa, escuchándose comercialmente en el mundo en los años 70? Y era porque las empresas no eran monopolizadas. Básicamente había los DJs locales, que son muy importantes, así como es importante, por ejemplo, hay un programa en Teleislas de música con artistas locales que es muy importante. Los DJs locales en esa época eran autónomos, o sea, ellos escogían qué música poner en su emisora local. De esa manera, los sonidos que salían de cada ciudad tenían su propia identidad. Uno decía, todo el sonido Motown de Atlanta, que salió de los barrios negros de Atlanta, de la periferia, era pegada por los DJs de Atlanta, que intercambiaban con los DJs de Chicago, que ayudaban a pegar, y en Chicago había otra manera de hacer música, diferente a San Francisco, diferente a Nueva York, pero cada DJ local era autónomo. En los años 80, con la subida de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Ronald Reagan en Estados Unidos, llega la idea del neoliberalismo, que es la defensa acérrima de lo que llaman la libertad de mercado.
Pero ¿qué era la libertad de mercado? Básicamente la libertad para los monopolios. Antes de ellos existían leyes antimonopólicas muy fuertes que permitían la autonomía de las emisoras locales, que generaban riqueza musical, que llegó a generar además, ¿cómo se dice? Nodos, o sea, un policentrismo cultural de las industrias, tanto en el mundo como en Latinoamérica. Con la llegada de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, el modelo corporativo se impone de manera tal que antes nadie podía ser, digamos, dueño de más de 100 emisoras de radio. En defensa de la libertad de mercado quitan esa restricción y la gente con más dinero, en lugar de tener 100, pasa a tener 200, 300, 400, 1000, miles de emisoras. Y ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos que una sola cadena que se llama Clear Channel comienza a ser dueña de miles de emisoras alrededor de Estados Unidos. El DJ local pierde autonomía y un comité de programación decide que escucha todo Estados Unidos. Se pierde la diversidad, el sonido se vuelve corporativo, manejada desde los administradores y no desde la creatividad. Ese modelo se replicó en Latinoamérica y se perdió también la riqueza que teníamos antes en Colombia, cuando se escuchaban los correos de Majagual, se escuchaba mucha música de los pueblos. Clear Channel en Estados Unidos termina abriendo su negocio, diversificándolo, y termina siendo dueño de One Nation, que es la agencia más grande de management, de Ticketmaster, que es la más grande de ventas de tiquetes, y es dueña de cerca de 400 venues o espacios de circulación a nivel mundial, de manera tal que tienen un negocio 360 grados. Son dueños de las emisoras, son dueños de dónde circulan, de quién vende los tiquetes, de las agencias de management y también de gran cantidad de los sitios de avisos callejeros que hay en el mundo. Así se perdió un poquito la diversidad. En medio de eso, las músicas de nicho, debido a las tecnologías, permiten el nacimiento de pequeños nichos. Es muy importante no hacerse pajazos mentales y saber que las músicas en las que trabajamos desde la independencia son músicas de nicho, y que tener éxito en una música de nicho es diferente a tener éxito en el mainstream. Un reggaetonero que tenga 100,000 views en una canción en YouTube es un fracaso, pero un artista independiente con 100,000 views en YouTube es un éxito. Entonces, para resumir, y quisiera como abrir a una charla, básicamente diría que la posibilidad de las músicas de San Andrés tienen que basarse en su identidad, de hecho, a partir de su identidad, de su forma de estar en el mundo, y con dos estrategias, una a lo local, otra a la proyección, paralelas. Solamente trabajar lo local genera un fenómeno que se llama redundancia, y solamente trabajar la proyección olvidando lo local genera sequía y genera no tener cómo tener nuevas cosechas, por decirlo de alguna manera. Sin esa doble vía va a ser muy difícil. Ahora, lo mejor sería que eso se trabajara en conjunción de la sociedad civil, de lo privado, de lo comunitario y del Estado. Armar eso es dificilísimo, sabemos de las dificultades que hay en el Estado, pero
Entre otras, creo que las políticas públicas son las que permiten a veces crear industrias fuertes. Cuando uno ve por qué Inglaterra es una gran industria cultural, es por unas políticas culturales fuertísimas que parten de una formación musical en las escuelas. Cualquier niño en Inglaterra sabe tocar un piano, pero cuando uno ve, hay algo muy importante y uno lo ve en San Andrés. En pocos lugares de Colombia existe la capacidad vocal coral de San Andrés. Y eso se debe, entre otras, a las comunidades de práctica que hay en las iglesias. Me acuerdo mucho la impresión que me daba ver todavía me daba ver a las hermanas Celis cantando. Son increíblemente acopladas y eso corresponde a una práctica arraigada en el territorio. Los eventos, digamos que hay una parte que sería muy importante, que sería la revitalización, que ya estaba en boga del el Green Moon Festival. El Green Moon Festival fue muy importante hace muchos años, ahora lo están revitalizando y creo que puede ser una vitrina muy importante para buscar los caminos también en la que se juntan tanto lo local como la parte de proyección y de puente y de marketing. Entonces, pues, digamos, creo que me extendí bastante en esta primera parte. Yo quisiera saber, Pilar, o si podemos abrir un espacio para preguntas, por favor. Hola, sí, claro, sí, vamos a abrir un espacio que ya estamos por terminar. Entonces, las personas que están interesadas en hacer preguntas la pueden hacer. Gustavo Santos estaba haciendo una pregunta, no sé si todavía tiene algo que preguntar, pero sí, ya abrimos el espacio para que puedan hacer preguntas. Sí, es que no estuve mirando, no estoy pendiente de las manitos si había manos alzadas, pero sí, espero que, sí, digo como una cuestión muy general, pero creo que una visión de un cambio de óptica, de un repensamiento y de cambiar los acentos y los focos de las políticas públicas para lograr, entre otras, que la música de San Andrés y Providencia se fortalezca. Gustavo, si tienes todavía preguntas, también está Ricardo. No sé si alguno tiene alguna otra pregunta para hacerle al señor Iván. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Sí. Sí. ¿Cómo estás, Iván? Pues bueno, mi pregunta pues iba para Santiago al principio, pero escuchando lo que dice Iván, lo primero que quiero decir es que concuerdo con que para desarrollar la música, lo digo por ser de una región, al ser del departamento del Huila, que a pesar de estar muy cerca a la capital, porque 6 horas no son nada, y pues tener una vía bien construida, con acceso fácil, pues la desconexión es bárbara. En el 2015 hicimos un informe y con el Ministerio de Cultura y el Observatorio de Cultura, el Observatorio Económico de Cultura, sí, y votó un atraso de casi 30 años. Entonces, en este momento, pues ha sido muy difícil. Como decía Chucky también, pues tanto las personas que trabajan como roadies, como las personas que trabajan en producción, todos nos hemos parado y él habló algo muy claro que era la virtualidad para los músicos y para la cultura en sí, dentro de las tradiciones y que son la gran mayoría de nuestro departamento. Ha sido muy difícil este cambio y esta nueva normalidad, porque pues yo diría que es una forma de llamarlo, ¿no? Probablemente esto siga muchísimo tiempo y nos tengamos que acostumbrar a esto. Entonces, la unión y el trabajo, pues desde los nichos, comenzando a consolidar esos públicos, me parece la opción más correcta. Por eso, pues solamente quería como aportar eso.
Y pues ya, muchas gracias. Gracias, Gustavo. ¿Alguien más? No sé, Marcela, ¿alguien más que esté interesado en hacer alguna pregunta? Bueno, en todo caso, muchachos, pues un placer haber estado acá. Cualquier inquietud, pues aquí les dejo mi correo. Y también, pues yo vivo muy pendiente como de la música que se produce en muchos territorios y a veces programo cosas, sería chévere pues ir descubriendo nuevas cosas allá de San Andrés, el trabajar con varios músicos sanandresanos en diferentes producciones, con Elkin Robinson, con Jiggy, con Robert Taylor, Giddy, con Ivy Kings, y pendiente como sobre todo como de los más jóvenes, sería interesante mirar qué está pasando por allá. Entonces, cualquier cosa que tengan allá desde el banco, de cualquier artista, pues chévere escucharlo. Entonces, será un placer estar pendiente de la escena de San Andrés. Bueno, Iván, muchas gracias a ti también, a Chucky también. Gracias por a tu todos. intervención muy interesante. Sí, yo también aspiro y espero que podamos tener otro espacio en donde también se puedan compartir con estos personajes. Y les doy muchas las gracias por esta tarde, muy excelente. Y nada, a las personas que ingresaron también les agradezco por su participación. Nos vemos a la próxima. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos, buenas noches. Buenas noches.